Diálogo de Saberes Ambientales es una propuesta de radio del Grupo de Pensamiento Ambiental, acompañado de música, narrativas y reflexiones. Bienvenidos. Muy buenos días para todos. Estamos en Diálogo de Saberes Ambientales en este sábado, fin de semana, nuevamente con el equipo de trabajo preparados para llevarles la mejor información del periodismo ambiental a través de Caldas FM en Diálogo de Saberes Ambientales. Es el Grupo de Pensamiento Ambiental de la Universidad de Caldas que hoy estamos acompañándolos en esa gran mañana en Caldas FM. Bienvenidos a todos. Quiero presentarles a mi grupo de trabajo. Muy buenos días, Julián. Muy buenos días, John Dani. ¿Cómo me le va hoy? Ansioso de empezar este programa. Muy buenos días, Omar David. Muy buenos días, John Dani. Gracias por esta nueva oportunidad de estar acá en el programa. Y el nuevo integrante de la Casa de Diálogo de Saberes Ambientales, nuestro gran amigo y colega Julián Jaramillo. Julián, buenos días. Buenos días, John Dani. Muy contento de estar acá, participando con esta nueva experiencia. Así es, muchachos y oyentes de Diálogo de Saberes Ambientales. Es el equipo de trabajo que hoy estamos dispuestos a llevarles toda esa información importante sobre temas ambientales. Julián Pérez Bermúdez, Omar David Loaiza, Julián Jaramillo, Sebastián Meléndez y John Dani Jojoa presentan Diálogo de Saberes Ambientales en Caldas FM. La semana inmediatamente anterior estuvimos hablando acerca de la ciencia y la funcionalidad que tiene esta frente a algunas necesidades objetivas concretas de la sociedad, pero de tipo desarrollista. Hoy vamos a hablar de un tema que nos parece complejo y de cierta manera heterogéneo. Es la cultura. La cultura que tiene muchas particularidades y todo depende del locus de enunciación, del lugar donde uno quiera comprender o analizar o leer la cultura. Bueno, entonces vamos a hablar de la cultura en esa mañana de sábado. Un saludo cordial antes de iniciar y abarcar las diferentes temáticas que tenemos proyectado para esta mañana. Saludo para aquellos estudiantes de las diferentes universidades, particularmente los oyentes que siempre están pendientes en la Universidad de Caldas de esa propuesta académica que emerge de la inquietud y los interrogantes que se abre un colectivo de muchachos estudiantes. Les recuerdo, son compañeros de antropología, de sociología, de biología, de trabajo social, entre otras disciplinas que venimos apostándole al pensamiento ambiental. Vamos entonces a entrar en materia sobre el tema de la cultura, al igual que hablar de las plataformas, cómo se han venido concibiendo en el ámbito terrenal, que es un tema muy relacionado con la cultura y la manera como se ha venido adoptando o adoctrinando el concepto de cultura como tal. Para eso nuestro amigo Omar David tiene unas claridades que permitirán continuar el curso de esa discusión. Muchas gracias, John Dani. Bueno, primero que todo, sería importante para iniciar el programa y para darle una apertura dinámica al diálogo y a la discusión, hablar sobre por lo menos 3 concepciones de lo que cultura es, ya que concepciones acerca de este término hay muchas, pero acá abarcaremos 3. Primero que todo, la cultura se puede concebir como el complejo que comprende el conocimiento, las creencias, arte, derecho, moral, costumbres y cualquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. La segunda sería: la cultura es el conjunto de herramientas, conocimientos y comportamientos adquiridos que se transmiten de una generación a otra. Y por último, la cultura es una plataforma compleja que difícilmente puede ser entendida sin analizar la manera como las sociedades buscan estrategias adaptativas que les permitan mantener un centro de equilibrio con el medio externo. Dadas esas 3 concepciones, me gustaría que alguno de mis compañeros entrara a debatir o a afirmar lo anteriormente expuesto. Sí, claro, de hecho, esa introducción que nos hace Omar David nos deja en el panorama que el mismo texto de Augusto Ángel Maya nos menciona o nos muestra, y es que es una visión como la de Taylor que habla de esto de concebir la cultura como un complejo que comprende el conocimiento de creencias, arte, derecho, moral, costumbres o cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad, pues sencillamente es un tanto reducida, a mi parecer, ¿cierto?
En el caso de White, que lo confunde, lo confunden o lo deja en el ámbito de el conjunto de herramientas y conocimientos o comportamientos adquiridos que transmiten de una generación a otra. También es eso, ¿no? Pero pues, como el mismo texto nos sugiere, es un tanto, digamos, totalizante. La antropología se ha distanciado hoy en día un tanto de eso y ha tratado de llegar a hablar de algo más general, ¿cierto? Tratar de llegar a otros ámbitos más múltiples, más diversos. Es para aclarar que entonces hay mucho terreno recorrido después de estas posturas que mencionó el compañero. Yo quería hacer hincapié básicamente en dos elementos que me parecen prioritarios discutir a propósito de que Omar lanza la pregunta de cómo empezar a problematizar esas tres posturas. En primer lugar, partir de que se debe generar un diálogo o un análisis frente a la cultura como una plataforma instrumental. Ya lo mencionaba Augusto Ángel Maya sobre ese tema, referido a que la plataforma instrumental es el lugar donde se acentúan unos rasgos característicos que en última lo que está gestando es el tema de la identidad del hombre, pero una identidad del hombre que se genera en una cultura como base para adaptar. Pero como adaptar, también hay otro elemento fundamental y es cómo se genera una transformación. Una transformación de la especie humana que viene a partir de un proceso evolutivo en el que se debe tener presente las particularidades o la multiplicidad de detalles que existen en esa cultura. Ahí es donde hay que entender un poco la singularidad de la cultura. Y frente a ese tema, cómo se establecen un conjunto de instrumentos o técnicas, que lo habíamos mencionado extra micrófono, el tema de las técnicas que es una cuestión prioritaria y es un rasgo que identifica el tema de la cultura y la manera como esta ha evolucionado. Tener también un poco que dentro de esa cultura siempre ha predominado una base biológica en la que se establecen unos periodos en los que algunas especies viven, digamos en este caso a nivel orgánico o biológico, son las que predominan y en la que se postulan un tipo de sellos o un tipo de imaginarios o de representaciones sociales que dan la particularidad a ese tema de la cultura. Frente a esas posiciones yo quería mencionar un rasgo y es el tema de la costumbre, el tema de las manifestaciones arraigadas al arte y a otras expresiones en la que muchas veces, lamentablemente en esta era de contemporaneidad, se cae mucho en la cultura como espectáculo, como show, la cultura también como el folclore, desvirtuando de cierta forma el carácter moral, el carácter ético, el deber ser que debe predominar en la cultura, que es una cuestión muy arraigada a factores históricos, a factores totalizantes como lo hablaba Julián, y en la que se deben establecer unos criterios para abonarle a un conjunto de relaciones, a un entramado de relaciones que en últimas son las que sintetizan el tema de la cultura. Efectivamente, compañero John Dani, no es solamente ver con asombro un tótem, no es solamente, como lo vamos a ver más adelante en entrevistas, la forma en que ciertas personas escuchan música clásica o apreciar el arte contemporánea o apreciar el arte clásica. La cultura es todo lo que el ser humano hace en la sociedad, dentro de una sociedad. Eso es la cultura. No hay un solo ser humano en el mundo que no tenga cultura. En este orden de ideas, y teniendo en cuenta lo que dijo mi compañero John Dani ahora acerca de que hay que ver a las culturas desde sus particularidades, porque las diferencias son inmensas y son múltiples, son muchísimas. Hay que ver también que esta cultura, esta forma del ser humano defenderse de las adversidades de la naturaleza, o esta forma del ser humano de convivir o compenetrar con su entorno, es también parte de un proceso muy largo de millones de años de evolución. El ser humano tuvo que pasar por muchísimas etapas antes de llegar a ser lo que es y antes de poder consolidar esas relaciones tan complejas socialmente que tenemos hoy en día. Podríamos hablar de unos elementos muy importantes que llevaron al hombre o al ser humano a ser portador de cultura y a poder transmitir su cultura de generación en generación y a poder sobrevivir a partir de eso, que sería, evolutivamente hablando,
el bipedismo, es decir, la capacidad de caminar en dos pies, lo cual nos dio también la capacidad de agarrar objetos y transportarlos a largas distancias, la capacidad también de manipular instrumentos mientras estamos en movilidad. A esto también se le suma el pulgar oponible o la mano prensil que llaman, lo cual es opuesto al pulgar no oponible en el sentido de que este pulgar puede tocar el resto de los dedos de la mano, haciendo que la mano sea como una herramienta para construir, para destruir, para alimentarse, para cazar, para muchas cosas. Y para emprender esa carrera evolutiva en términos técnicos que hizo el hombre después de tener este rasgo evolutivo. Ahora bien, el último rasgo del que podemos hablar, que es una característica muy importante, es el neoencéfalo o el incremento no solamente de la masa cerebral o de la masa encefálica, sino también el incremento de cualidades de esa masa encefálica que nos ayuda, junto con la aparición de la faringe por este mismo cambio en el cráneo y en la masa encefálica, la llegada del lenguaje. De esta manera se pueden exponer tres rasgos muy importantes en la evolución del hombre que le dan la capacidad y la posibilidad de crear cultura y de ser lo que es hoy en día. Una evolución totalmente natural que, si se ve desde este punto de vista, no se ha separado en lo absoluto de la naturaleza. Bueno, oyentes, lo que escuchamos hace algunos momentos por el argumento que esgrimió nuestro compañero Omar David fue la manera en que se han venido presentando algunas etapas de la evolución del hombre en correlación a unas condiciones objetivas, reales, concretas de la cultura. Hablaba de unas etapas de la mano, hablaba de la etapa del bipedismo, del cráneo, y son cuestiones que se ajustan a las condiciones necesarias del momento, es decir, a la necesidad objetiva concreta de un momento determinado que está concibiendo una espacialidad, un tiempo, pero también una corporeidad determinada del sujeto en esa cultura. Vamos a una pausa de música, ya retornamos en Diálogo de Saberes Ambientales. Noticias, entrevistas en Diálogo de Saberes Ambientales. Va subiendo la corriente. La música colombiana en Diálogo de Saberes Ambientales. Para llegar a la playa, va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de Bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna. Con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Julián Pérez Bermúdez, Omar David Loaiza, Julián Jaramillo, Sebastián Meléndez y John Dani Jojoa presentan Diálogo de Saberes Ambientales en Caldas FM. Continuamos en esta mañana en Diálogo de Saberes Ambientales en Caldas FM. Siguiendo un poco con la discusión que se ha esgrimido durante esta mañana, han sido muchos los puntos que se han abordado, algunos con un rigor teórico, otros se han logrado comprender desde una postura, desde el sentido común, a través de la ejemplificación de algunas cuestiones que se pueden presentar o desarrollar en el campo de las relaciones sociales cotidianas. Pues bien, vamos a hablar con nuestro compañero Julián Pérez Bermúdez, quien va a clarificar un poco esa discusión a modo de cierre para posteriormente abordar las entrevistas y el trabajo periodístico que hizo nuestro nuevo compañero de la mesa de trabajo, Julián Jaramillo. Aquí, para resumir un poco, creo que tenemos que distanciarnos un poquito de el pensar que la cultura es solo una cultura. No es la cultura occidental que viene en su avance homogenizando, no es eso. Tampoco es la que uno podría traer desde otras culturas. No, se trata de las relaciones. O sea, es una cultura de relación. Al hablar de cultura se habla de la relación de las distintas culturas con el medio, en su multiplicidad, el papel que juega, digamos, la técnica en esto, o sea, la técnica
va a estar de algún modo supeditada a lo que haya en esa relación entre naturaleza y hombre, ¿cierto? Lo que salga de esa relación va a ser el desarrollo tecnológico y lo mal llamado el progreso de esa cultura, ¿cierto? Porque no es en términos de progreso, sino que también es en términos de evolución, como se ha venido mirando a través de la historia, digamos, un tanto antropocéntrica. Nos queremos realmente distanciar de eso, en el sentido de que lo que se nos ha enseñado es que vamos hacia una cultura del avance, a una cultura del progreso, que para nada pues avisora buenos vientos, para nada, eso no nos va a llevar a ningún lado. Lo que se necesita ahora de algún modo es repensar estas maneras de ver la cultura y verlas en relación. Para cerrar, yo creo que tengo el ejemplo de una moneda en donde por un lado tenemos esa cultura que no es nada sin haber pasado por una relación con un medio, ¿cierto? O sea, la cultura es el resultado. Entonces es una moneda con dos caras, pero en relación. No es la una ni la otra, sino son las dos en relación, ¿cierto? Precisamente lo que está mencionando Julián es un tema que uno podría considerar tesis central de lo que estamos abordando hoy, y es cómo es transversal el tema de la técnica a una cultura. La técnica permite reconocer la identidad, la particularidad, que es una cuestión que nos hemos sincerado de que es fundamental entenderla desde una cultura. Entonces vemos cómo la técnica ha evolucionado en un tiempo donde predominaban, digamos, los primitivos. Existían algunas herramientas, el martillo, posteriormente con el colono, el hacha, el machete. Actualmente ya hay la guadaña, ya hay otro tipo de cosas que se almacenan dentro de lo que uno conoce como técnica. Entonces, en ese orden vemos que la técnica es una estrategia adaptativa de la cultura, pero también dentro de esa cultura, aparte de esos elementos concretos, hay que también prever ese cúmulo de tradiciones que se refracta no solamente en la técnica, sino también en esas relaciones sociales, pero también en esas relaciones simbólicas, y es ahí donde posteriormente abordaremos el tema del lenguaje, que va a ser transversal a todas las discusiones en Diálogo de Saberes Ambientales. Por otro lado, como para concluir un poco lo que mencionaba nuestro compañero Julián Pérez Bermúdez, es el tema del orden cultural o el orden ecosistémico. ¿Dónde hay mayor preponderancia o quién supedita a quién? Y es una pregunta insistente y un interrogante que está abierto, y no lo contestaremos en el día de hoy, sino será producto de este proceso, de esta apuesta de interrogantes y la manera en que generemos una discusión fuerte en términos de cómo vamos a comprender eso que se denomina ecosistema, la cultura, pero que en síntesis, desde los textos, desde el legado de Augusto Ángel Maya, el ecosistema busca esa articulación con todas las funciones para lograr el equilibrio global en una lucha competitiva, inútil y desgastadora, como lo menciona Augusto Ángel Maya en uno de sus textos. Ahora vamos a escuchar algunas entrevistas que realizamos gracias a la labor periodística de nuestro compañero Julián Jaramillo, quien estuvo en la Universidad de Caldas, dialogando con algunos compañeros y también dialogando con algunas personalidades de la Universidad Nacional de Colombia. Escuchémoslos. El comportamiento cultural es como lo que nosotros consideramos normal dentro de mi grupo humano, y por ende es distinto en todas las culturas, tienen su diferenciación. Lo que para nosotros es normal en nuestra cultura puede ser anormal en otra cultura, inclusive ofensivo. Hay culturas, por ejemplo, que no permiten comer ciertos animales. Cuando hablamos de ambiente, el ambiente es la totalidad. El ambiente incluye lo natural y lo cultural, y dentro de lo cultural, lo imaginado. Pues el ambiente no es únicamente físico, el ambiente también es mental. El ambiente nosotros lo construimos a través del pensamiento. No es únicamente lo físico, sino que nosotros transportamos lo físico a lo imaginario. Ahí escuchamos en las entrevistas de ese trabajo periodístico ambiental de Julián. Julián Jaramillo, pues cuéntanos un poco acerca de esa percepción que lograste obtener luego de realizar estas preguntas y de conocer esas respuestas de parte de todos estos estudiantes que contribuyeron en esta emisión de Diálogo de Saberes Ambientales. Bueno, John Dani, pues mirando, uno empieza a ver que hay pues cierta preponderancia
cuando se les pregunta o cuando la persona habla sobre la cultura y la trata de definir, todas las personas, o pues la mayoría, la generalidad es que se remitan al lenguaje o a las expresiones artísticas. Es la concepción principal que hay de cultura, es lo que dentro de la cotidianidad encontramos y vemos que es la cultura para las personas de Manizales. Por otro lado, pues tenemos una concepción de cultura que es un poco más académica, que viene más, que a pesar de que también es una expresión cultural, pues es una expresión cultural un poco más intersubjetiva, que está más organizada, y vemos que necesariamente la cultura está ligada al ambiente, no son solo unas expresiones artísticas o un lenguaje, sino que el lenguaje está trazado, está atravesado por las formas, las figuras y las dinámicas que tiene el ambiente que nos rodea, así como el ambiente que nos rodea también está atravesado por la forma como desarrollamos una cultura y como lo vamos modificando a medida pues que vamos pasando tiempo sobre él. Bueno, muchas gracias, pero ahora vamos a una pausa de música, escuchar esos sonidos de la música colombiana que nos transportan al llano, nos transportan a diferentes puntos geográficos de esta linda tierra colombiana. Ya regresamos. Ay, mi llanura, embrujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía. En la alborada el sol te besa y del estero al morichal la música colombiana, el diálogo de saberes ambientales. Las palmeras un canto de libertad. Ay, mi llanura, embrujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía. En la alborada el sol te besa y del estero al morichal tienden las garras. Diálogo de Saberes Ambientales es una propuesta de radio del Grupo de Pensamiento Ambiental, acompañado de música, narrativas y reflexiones. Bienvenidos. Bueno, seguimos en Diálogo de Saberes Ambientales. Nuevamente saludamos de manera cordial y fraterna a esos oyentes que cada 8 días están muy pendientes de los temas que vamos a desarrollar en el curso de esta media hora. Quiero comentarles, para aquellas personas que nos quieran seguir a través de las páginas o las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Grupo de Pensamiento Ambiental Universidad de Caldas. Próximamente estaremos realizando algunos concursos para que los oyentes interactúen a través de esta red social. Siguiendo un poco con el tema, ya vamos a cerrar en este último bloque, en ese segmento final, el tema de cómo se concibe o cómo se conceptualiza y cómo se ha venido interpretando lo ambiental. Para empezar a hablar del concepto de ambiente, tenemos que hacer alusión a algo que ya se vio con anterioridad en las entrevistas que presentó el compañero Julián Jaramillo, y es la cuestión de que el ambiente y la cultura van totalmente relacionadas, no se pueden dividir muy fácilmente. Entonces es difícil dar una noción de ambiente sin hablar de cultura en el caso del ser humano, o dar una noción de cultura sin hablar del ambiente o sin hablar del medio ambiente. Entonces querría hacer una alusión aquí a algo que habla Augusto Ángel Maya cuando se refiere a todas esas posturas ecológicas, a esas posturas ambientales que ven al hombre o al ser humano en toda su actividad cotidiana, en toda su individualidad, como el mayor causante de los desastres ambientales, el mayor causante del deterioro del medio ambiente, de los diversos ecosistemas, la interconexión tan inmensa de sistemas que es este planeta Tierra. Al respecto él dice: no es el hombre tomado individualmente el que causa el problema ambiental, sino el hombre inserto y formado en una cultura. Aquí podemos derivar que, como lo veníamos diciendo ahora, siendo la cultura parte de la naturaleza y parte de un proceso evolutivo, y siendo una etapa de la evolución del ser humano y de la evolución de la naturaleza en conjunta, no es el hombre ni es la cultura
la que causa el deterioro al medio ambiente o la que causa esa relación desigual, esa relación de dominio del hombre por la naturaleza. Es de hecho la cultura en específico la que causa ese daño. Hay diversas culturas alrededor del mundo que viven en una relativa armonía con la naturaleza, o para ponerlo en otras palabras, ya que hay muchas personas que tienen un problema con esa concepción de armonía entre el hombre y naturaleza, viven en una relativa relación equilibrada. El hombre como respeta a la naturaleza, no como su medio para sobrevivir, sino como su madre. El hombre como respeta la hermosura del paisaje y cómo se identifica con él. Muy diferente a nuestra concepción de la naturaleza occidentalizada, muy diferente la forma que la tratamos nosotros acá en Colombia, en España, que es una forma extractivista, solo le queremos sacar y sacar. Bueno, pues aportando a lo que decía el compañero Omar, se me ocurre decir que en el texto Augusto Ángel Maya propone que el problema del ambiente es algo que ha traído a cuestas casi que desde el inicio de cultura y desde el inicio de su trasegar por la tierra, ya que pues digamos la cantidad de población siempre ha sido un problema para el humano, debido a que en un momento solo pudo alimentar cierta cantidad de personas por la capacidad que tenía de cazar. Después mejoró sus herramientas en el Neolítico y pues pudo aumentar eso, pero pues volvió a estrellarse con otro muro un poco más adelante. Y ahora pues es algo similar a lo que nos pasó ya algunas veces en la historia. Es que estamos llegando al límite de la expansión de la cultura que tenemos en este momento, y nos habla, por ejemplo, de la posición que tomaba Malthus frente a la población, que es una posición un poco radical, es una posición con la que no se está muy de acuerdo, pero denota una preocupación por el ambiente, una preocupación por la cantidad de población. El problema ambiental ha sido un problema que el humano ha llevado a cuesta. De hecho es preocupante, porque si hablamos en términos de nicho, por ejemplo, el hombre parece que no tiene función dentro de ninguno, ¿cierto? Además de esto, pues si vamos a las sesiones pasadas donde hablamos de un hombre occidentalizado, y esa era que el hombre occidental tiene que revisar el lenguaje, cómo es su propia construcción y digamos de alguna manera ambientalizarse en su educación, o sea, cómo va a reencantarse, ¿cierto? Luego de estas tres tareas, necesariamente el hombre debe buscar su función, si estamos hablando en términos de ecología. Recordemos que los ecosistemas por lo general tienen, digamos, un cierto aguante, una cierta resiliencia. El hombre los lleva al límite desde su cultura occidental. Si la función de él no es poner a prueba su ecosistema, la función de él no es de alguna manera ir en contravía de lo que es un nicho, ya que este sugiere relaciones intrínsecas con su medio. Recordemos a Omar y a Julián, que nos hablaban de esa relación que nuestros pueblos pasados pudieron haber tenido con la naturaleza. Y claro, de hecho ellos vivían en medio de ella. Lo que mencionaba Omar, la relación necesaria con el medio. Ellos conocían las plantas, ellos cómo habitar con lo que los rodeaba, ¿cierto? Y de pronto es lo que el horizonte que se ha perdido con esta cultura homogénea que se nos viene encima y nos aplasta. La función no es tampoco, digamos, ser el némesis de la naturaleza. Lo que puntualmente se está desarrollando en ese debate es una conceptualización un tanto académica de lo ambiental, en la que hay que comprender de que no se debe caer en esas miradas superfluas sobre lo ambiental, en lo que simpatice netamente lo verde en la montaña, sino que hay que empezar a profundizar y a exteriorizar este concepto de cara a cómo lo estamos examinando frente a un conjunto de relaciones sociales en la que hay una multiplicidad de determinaciones y en la que precisamente el tema ambiental está muy ligado a todos ese tipo de vectores. Problemática ambiental que está mediada entre la cultura
y entre el ecosistema. En el próximo programa estaremos tocando este tema desarrollado en el contexto colombiano. ¿Cuáles son esas problemáticas o esas contradicciones que se generan en todo el territorio nacional? Espéralo en el próximo programa en Diálogo de Saberes Ambientales. Eso fue todo, el tiempo se nos ha agotado. Muchas gracias a todos los oyentes que estuvieron durante toda esa media hora muy pendientes de ese programa que he realizado por estudiantes de la Universidad de Caldas, del Grupo de Pensamiento Ambiental. Nos escuchamos el próximo sábado en Caldas FM 96.3. Diálogo de Saberes Ambientales es una propuesta de radio del Grupo de Pensamiento Ambiental, acompañado de música, narrativas y reflexiones.